Bueno, vamos a seguir avanzando. Yo les decía, en la presentación del programa continúan los cuestionamientos en torno a la figura del ministro de Vivienda, Iván Poduje. Cuestionamientos que han llegado, de hecho, durante las últimas horas desde el propio oficialismo, o al menos desde un sector del oficialismo. Hablo de RN y la UDI. ¿Qué respondió sobre el tema el secretario de Estado? Se lo vamos a preguntar a esta hora al periodista Ivo Goich, que ya está conectado con nosotros, también desde el Palacio de la Moneda. Volvemos a la sede de gobierno, Ivo, para conversar en esta oportunidad contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, José? Muy buenas tardes. Para nadie es extraño y es familiar el estilo que tiene Iván Poduje. Lo conocemos hace tiempo, el estilo que tiene el ministro de Vivienda. El punto es que en estos momentos está causando mucho ruido acá al interior del Palacio de la Moneda y también afuera, a nivel político, por la forma que tiene de expresarse. Ha generado división. Vamos a estar conversando de eso, incluso las declaraciones de los mismos ministros de Estado. Vamos a revisar qué fue lo que dijo la ministra Mara Cedini en algunos instantes más, lo que dijo José García Ruminotti. Con eso ustedes van a quedar completamente claros acerca de la diferencia de opiniones que existe sobre las formas que tiene el ministro Iván Poduje. Antes de entrar a la última polémica en la que está inmiscuido el actual titular de Vivienda, quiero decirles que Mara Cedini acaba de decir que cada ministro tiene su estilo, pero lo que importan son los resultados. Si lo vemos de cierta forma, es claro lo que dice, que está validando la forma finalmente del ministro Poduje. Lo que importa son los resultados para el Ejecutivo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos hablando nuevamente del ministro de Vivienda? Porque durante la jornada del domingo por la noche hubo una reunión con distintos parlamentarios de la región del Biobío para explicar distintos proyectos que se están desarrollando, ideas, propuestas, también ver cómo avanza el plan de reconstrucción en la zona afectada de la región del Biobío, y que es fundamental para el Ejecutivo y que se enmarca dentro de este mega plan de reconstrucción nacional. Y en un momento se le hacen algunas consultas sobre la empresa Tapusa, una empresa española que hasta el día de hoy tenía contratos activos para obras desarrolladas, 2 de ellas en Talcahuano y una de ellas en Concepción, pero que hace bastante tiempo estaban paralizadas las obras, con lo que eso significa, y también con la incertidumbre de los trabajadores, directamente más de 400 trabajadores, indirectamente más de 1000, haciendo distintos trabajos, no solamente en la región del Biobío, sino que también en O'Higgins, en Antofagasta y en Valparaíso también. Bueno, al ministro le molestó la forma en que le plantearon eso, porque lo que le decían es que esta empresa tenía insolvencia económica porque el Serviu mantenía deudas con esta empresa española, algo que fue descartado de plano por el Ministerio de Vivienda. Incluso el ministro exhibió algunos de los registros contables de los dineros, de que no se debía ni un peso a esa empresa española, y se le dio un ultimátum, de hecho, hasta las 23:59, 12 de la noche del día de ayer, para que presentara un plan para continuar con las obras en Talcahuano y en Concepción esta empresa. Era un plazo perentorio, porque finalmente lo que hizo el ministro de Vivienda durante la jornada del día de hoy, José, fue poner fin a esos contratos, y ese fue el anuncio que hizo el día de hoy desde la región del Biobío. Tienen un plan de contingencia para continuar adelante con esas obras y también para poder pagarle a los trabajadores que se han visto incapacitados de poder realizar su labor por la incapacidad de esta empresa de poder operar. Incluso anunció una reunión con la Contralora lo antes posible para que se acelere la toma de razón del fin de los contratos con la empresa Tapusa, una empresa española que tenía entonces trabajos acá en nuestro país. Esa discusión derivó en que el ministro tuviese un altercado fuerte con un diputado del Partido Socialista y también con el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, en duros términos que fueron dados a conocer por los parlamentarios. Se conoció entonces este nuevo altercado con el ministro de Vivienda y se hizo una especie de resumen de lo que han sido sus últimas intervenciones públicas. La semana pasada, decían los mismos parlamentarios de la oposición, había contravenido las decisiones del ministro de Hacienda, las había hecho públicas diciendo que su único jefe era el presidente José Antonio Kast. Todo esto ante los oficios y los recortes que se habían solicitado, que habían sido
propuestos por la DIPRES, dependiente del Ministerio de Hacienda. Se suma a lo del día de hoy, se suman algunas otras de sus declaraciones en su estilo confrontacional y frontal, pero valoran acá desde el Palacio de la Moneda el trabajo en terreno que realiza el ministro. Contestó acerca de eso el día de hoy el ministro Iván Poduje, explicó la situación de la empresa y también esta polémica en la que se ha visto envuelto durante las últimas horas. Pasemos a escuchar sus palabras. Ministro, ¿cuál parece que el ministro García Ruminot haya reconocido incomodidad del gobierno y que lo haya llamado al orden, literalmente, por las polémicas con los diputados? El tono confrontacional, ministro, ¿qué responde a eso? La verdad que no he tenido tiempo, estuvimos hasta las 12 de la noche ayer viendo este tema de la paralización de la obra, hablando con los trabajadores, así que no he visto noticias políticas, no sabría qué decirle respecto a eso. ¿No lo han llamado por la incomodidad del gobierno o dejar el cargo? ¿Piensan pedir disculpas? Nosotros estamos trabajando, no, yo parece que no me expliqué bien. Nosotros estamos trabajando acá para solucionar el problema del Gran Concepción, en la calle Colón, en Esmeralda, en el Puente Perales, que van a generar severos trastornos de tránsito. Tenemos 400 familias afectadas por el desempleo solo en la región de O'Higgins. Y ahí escuchábamos al ministro Iván Poduje ratificando que pone término entonces a los contratos de la empresa Tapusa José en la región del Biobío, diciendo que además hay un plan de contingencia para lo que va a ser la continuidad de estas obras y también en la continuidad del trabajo de las personas que estaban ejerciendo labores para esa empresa directa e indirectamente. Y por supuesto él dice, desligándose un poco de esta polémica, porque él dice lo que a mí me importa es poder sacar adelante y estoy preocupado de los problemas que están afectando en estos momentos a la región del Biobío, más allá de la reconstrucción, específicamente con estas obras en Talcahuano y en el Gran Concepción. Dicho eso, la polémica instalada durante la jornada del día de ayer, que se suma a la de las últimas semanas en distintas declaraciones que ha dado el ministro de Vivienda, ha hecho que el escenario que en el Palacio de la Moneda se divida. Y por más que se valore el trabajo que realiza el ministro Iván Poduje, eso se hace de manera transversal en la cercanía de que es un ministro en terreno, de que es un ministro que está precisamente en los distintos territorios, que ha acercado el ministerio a la ciudadanía, que está preocupado y tiene una tarea enorme que es la del plan de reconstrucción en el Biobío, en Ñuble, en Valparaíso, también la crisis en materia habitacional en nuestro país. Llama la atención y genera incomodidad, por supuesto, las formas de expresarse del ministro Iván Poduje. Vamos a revisar 3 declaraciones de ministros de Estado, de ministros que están permanentemente acá en el Palacio de la Moneda. Estamos hablando del ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, que en el día de hoy reconoció que genera incomodidad las formas del ministro Iván Poduje, haciendo un llamado al orden también al resto de los ministros a expresarse de buena forma, de hacer buena política de buena forma, de manera tranquila, en medio de los debates democráticos que se pueden dar, expresando, por supuesto, las diferencias que se puedan tener frente a ciertos puntos. Vamos a escuchar también a las ministras María Jesús Gulf, de Desarrollo Social, quien también habló del particular estilo del ministro de Vivienda, Iván Poduje, y a la ministra Mara Cedini, quien acaba de decir, yo les contaba, que cada ministro tiene sus formas, tiene su estilo, lo que importa son los resultados. Si analizan las palabras de José García Ruminot y las de Mara Cedini, se dan cuenta efectivamente que son completamente distintas, al menos en la validación de la forma. Creo que pasemos a escuchar las declaraciones de los distintos ministros de Estado. Cada ministro tiene su estilo, sí, pero lo importante son los resultados y las respuestas que le damos a la ciudadanía desde cada uno de sus ministerios. El ministro Poduje es un ministro en terreno, cercano a la ciudadanía, que está en los comités de vivienda, que tiene una relación estrecha con cada uno de los damnificados de los incendios y está haciendo un trabajo impecable para tratar de responder a una urgencia y en los casos de Valparaíso de 2 años de atraso. El compromiso que tiene el ministro Poduje con la gente es tremendo y es una política ejemplar. Están todos los ministros trabajando conforme a las indicaciones que nos ha dado el presidente José Antonio Kast y eso es lo que verdaderamente importa, hacernos cargo de los problemas que tienen los chilenos y ofrecer soluciones concretas. Mira, estamos aquí trabajando, tenemos un buen anuncio que vamos a tener hoy día a la mañana. Siempre hay distintos estilos, lo importante es que el país avance. Que esté muy bien. Gracias.
Bueno, acá escuchábamos a los distintos ministros, efectivamente el día de ayer en CNN Prime, con Mónica Rincón, el ministro José García Ruminot reconocía que genera incomodidad las formas del ministro Iván Poduje, más allá de que transversalmente también es cierto, se valora el trabajo que él realiza, tiene una gran responsabilidad y valoran mucho el estilo en terreno que tiene el ministro, pero evidentemente hay formas que son las que incomodan y que también dividen, al menos en opinión, al gabinete del presidente José Antonio Kast. En materia política, en el mismo oficialismo, también hay división frente a las formas del ministro Iván Poduje. Hay quienes dicen que prefieren un ministro que esté trabajando, que esté inaugurando casas, que esté preocupado de la reconstrucción sin importar efectivamente su estilo particular de expresarse. Y hay otros que dicen que en política efectivamente las formas sí son importantes en búsqueda de acuerdos que el mismo gobierno también necesita, no solamente en materia de vivienda, y que declaraciones como esta pueden generar ciertos resquemores con la oposición. Creo que pasemos a escuchar a Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados, diputado de la Unión Demócrata Independiente, y también Andrea Valladares, senadora y presidenta de Renovación Nacional. Creo que el ministro se pierde en las formas. Y en la vida y en la política las formas son muy importantes. Y finalmente, toda su capacidad técnica se termina diluyendo en una discusión sobre las formas que él se refiere, o a Chile Vamos, o a otros ministros, o a senadores. Y creo que eso no es bueno para el gobierno. Claramente no es la forma de hacer política, no es la forma de ir en la vida. Y creo que esto finalmente lo que provoca es retraso en aquello que el ministro Poduje tiene que sacar adelante. Pero usted dice que daña al gobierno. La reconstrucción. Yo creo que no le hace bien al gobierno tener este nivel de diferencias y problemas. Yo recuerdo un gran ministro Poduje de Vivienda en los años 80. De este ministro Poduje de ahora todavía me estoy haciendo una imagen. ¿Cuál es la imagen que se está haciendo usted? Está en proceso esa imagen. ¿Pero más positiva o negativa? ¿Cómo va hasta ahora? Por los hechos los conoceréis. Yo quiero ver a Poduje inaugurando más casas que peleando en comisiones. Y ahí escuchábamos también la diferencia de opinión que existe al interior de los líderes del oficialismo. Estábamos hablando de Jorge Alessandri, también de Andrea Valladares. Genera ruido, ha generado ruido. Hay quienes sienten esa incomodidad, como les digo, en torno también a la búsqueda de acuerdos en materia política, más allá del ámbito específico del ministro Iván Poduje. Pero hay que pensar que en este caso está ligado completamente al plan de reconstrucción, al ser una parte, uno de los puntales importantes, una de las aristas principales de este plan. Efectivamente, la reconstrucción material en Biobío, en Ñuble y también en la región de Valparaíso. Álvaro Ortiz, presidente de la Democracia Cristiana, uno de los afectados por el estilo del ministro Iván Poduje, que acá ayer en el Palacio de la Moneda dio a conocer su opinión. Él contó efectivamente lo que había sucedido, habló nuevamente durante la jornada del día de hoy. Pasemos a escuchar al presidente de la Democracia Cristiana. Se puso muy agresivo, no me dejó terminar la intervención, se apuntaban después con el dedo con el diputado Rivas. La verdad es que todos los que estábamos ahí nos sentimos bastante incómodos por esta situación, pero que nos damos cuenta que no es la única vez que han tenido este tipo de situaciones el ministro. Lo tuvo con pobladores de diferentes comunas, lo ha tenido con la presidenta del Senado, con el senador Durresti, con el ministro de Hacienda Jorge Quirós, en este caso con parlamentarios de la región del Biobío. Entonces, pareciera ser que, por un lado, mientras tenemos a ministros como Alvarado, Jorge Quirós, José García Ruminot y otros más que quieren construir, que quieren avanzar, este estilo que impone el ministro Poduje, la verdad es que poco o nada sirve para cumplir los verdaderos objetivos de todos los chilenos y chilenas. Y ahí está, parte entonces del panorama general, José, de lo que produce la figura del ministro Iván Poduje. Sabemos cuál es su estilo, confrontacional, directo, muchas veces llama la atención. Efectivamente hay quienes lo encuentran agresivo, son palabras que han dicho desde la oposición. Lo cierto es que ni siquiera genera consenso, al menos en la forma acá mismo, en el Palacio de la Moneda. Ustedes lo escuchaban en las distintas intervenciones, pero repito, más allá del trabajo
trabajo que él realiza, que está muy bien valorado, no solamente por el Ejecutivo, sino que también por la ciudadanía. Es uno de los ministros que tiene alta aprobación ciudadana, es un ministro que tiene mucho contacto con los ciudadanos y al parecer a la misma ciudadanía tampoco le afecta mucho las formas del ministro Poduje. Sí les interesa el trabajo y eso es lo que esperan también poder relevar acá desde el Palacio de la Moneda. Claro que sí, Ivo Goich, hay una alta valoración ciudadana de lo que ha hecho el ministro Iván Poduje en terreno. Eso no es un misterio para nadie. Él ha sido un secretario de Estado que ha recorrido nuestro país, sobre todo las zonas donde se busca fortalecer la reconstrucción, me refiero al centro sur y la región de Valparaíso, y eso lo valora la ciudadanía. Pero a la hora también de mostrar resultados, las formas son importantes porque hay que alcanzar acuerdos políticos. Y el hecho, por ejemplo, que el diputado Jorge Alessandri, que estamos hablando que además de diputado es el presidente de la Cámara, él señala categóricamente que le gustaría ver más resultados y menos discusiones, dando a entender, por supuesto, que no está de acuerdo con las formas que plantea el ministro de Vivienda, Iván Poduje, que a todavía menos de 2 meses de iniciado el gobierno ya ha tenido varios enfrentamientos mediáticos con diferentes autoridades, Ivo. Así es, José. De hecho, como te digo, no genera consenso al interior ni siquiera del mismo oficialismo. Sí. La figura, no la figura como ministro de Iván Poduje, que eso está completamente validado, sino que sus formas y sus intervenciones muchas veces se desvía, como tú dices, conversaciones importantes o la búsqueda de acuerdos importantes por ciertas peleas, por ciertas discusiones que suben de tono y que finalmente después se hacen públicas, conocidas. Lo hemos visto discutiendo con algunos pobladores, con algunas pobladoras en el Olivar, también en el Biobío, lo que sucedió la semana pasada con el ministro Jorge Quirós, a quien lo desacredita finalmente públicamente a través de videos, de declaraciones, de entrevistas, lo que pasó durante este domingo en esta confrontación con algunos diputados de la oposición, de la democracia cristiana, también es lo que lo tiene ahora en el centro de la noticia, en el centro de la polémica. Finalmente, además del trabajo que realiza, vamos a ver efectivamente cómo pueden equilibrar eso acá desde el Ejecutivo. Claro. Como te digo, están contentos con su trabajo, pero efectivamente causa ruido las formas muchas veces en las que se expresa las diferencias del ministro de Vivienda. Claro, y súmala a eso también, Ivo, lo que sucedió con el senador Durresti, con la propia presidenta del Senado, Paulina también, Núñez, bueno, que sí, la semana pasada de también. Renovación Nacional, claro. Pero independiente de los resultados, que por supuesto todos queremos, Ivo, que sean los mejores, que las casas lleguen para todos los chilenos y chilenas, y hay mucha expectativa en ese sentido, las formas, al menos, esto es opinión personal, creo que sí importan, sobre todo pensando en los acuerdos políticos que se necesitan para alcanzar resultados. Vamos a quedar atentos, Ivo Goich, a cómo sigue el curso de esta noticia. Te agradezco este despacho desde el Palacio de la Moneda y seguimos conectados más adelante. Nos vemos, José, que estés muy bien. Que estés muy bien, muchas gracias.